Muy buenas tardes, mi nombre es Graciela Villarreal Villalón, alumna de la maestría Psicología Clínica y de la Salud en IEXPRO, y bueno, muy contenta de poder presentar este tema en la asignatura de Introducción a la Neuropsicología, en el texto de Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica de Ingrid Boller. Pues bueno, presento el material que he preparado. Espero resulte de interés. Realmente la neuropsicología o la neurología para mí ha sido un tema pues de bastante complejidad. Ahora con la asignatura lo reafirmo, pero bueno, compleja, pero bastante interesante, bastante de mucha campo de acción de las intervenciones del psicólogo clínico, de la psicóloga clínica. Lo que aquí encontraremos en esta presentación es algunas reflexiones sobre el derecho a la rehabilitación y los aportes de la neuropsicología clínica, las posibilidades y limitaciones para la neuropsicología y pues la necesidad de un diagnóstico eficaz y de una rehabilitación focalizada. La idea de la Organización Mundial de la Salud desde este informe técnico en 1981, pues nos habla sobre tomar todas las medidas preventivas, diagnósticas y terapéuticas que estén destinadas a reducir el impacto de las condiciones de déficit, discapacidad y o minusvalía para hacer posible que las personas afectadas alcancen la integración social. El objetivo pues es facilitar la integración social no solamente a través del entrenamiento de las personas, sino también mediante la adaptación funcional o el ajuste razonable al entorno y la participación de las personas con discapacidad física, su familia y las comunidades en las que viven en la planificación y en la puesta en marcha de los servicios relacionados con la rehabilitación. Es ahí que nos contextualiza en la importancia, pues no solamente de un diagnóstico eficaz, sino también de una intervención, de un plan de acción focalizado a las necesidades de cada uno de los pacientes. En la Organización Mundial de la Salud, en la Asamblea de Salud número 58, establece asegurar la igualdad de oportunidades y la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidades, especialmente los pobres. En el artículo 3, la misma OMS nos vuelve a establecer a recordar que son los estados los que deben asegurar la prestación de servicios de rehabilitación para las personas con discapacidad a fin de que logren alcanzar y mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad. Esto en el 2005. Así es que estamos obligados, estamos comprometidos, no solamente de manera institucional, sino de manera moral, cívica, ¿no? Humanitaria, con este tipo de problemas de alteraciones a nivel neurológico. La Organización Mundial de la Salud establece también una clasificación de este funcionamiento de la discapacidad y la salud. Y habla de 4 componentes de la discapacidad en la que participan las funciones corporales, las estructuras corporales, las actividades y la participación, así como todos los factores contextuales, ambientales y personales. Dentro de las funciones corporales, la OMS establece la clasificación de las funciones mentales generales y las funciones mentales específicas. Esto en el 2001. Así, entonces, la neuropsicología tiene un campo de acción en encontrar esta relación entre las lesiones o los daños en las estructuras y las funciones del sistema nervioso central con los procesos cognitivos, psicológicos, emocionales y de comportamiento individual. El objeto de estudio entonces de la neuropsicología es esa relación que se establece entre la actividad cerebral y los procesos psicológicos superiores y de conducta. Los objetivos terapéuticos de la neuropsicología es del diseño y la implementación de planes de intervención que nos permitan reeducar, compensar y o sustituir las funciones psicológicas superiores deterioradas en los pacientes con lesiones cerebrales, considerando para este trabajo tanto estas funciones dañadas como aquellas funciones que han quedado mantenidas.
La rehabilitación neuropsicológica como un proceso terapéutico, su objetivo es incrementar o mejorar la capacidad del individuo para procesar y usar la información que entra, así como permitir un funcionamiento adecuado en la vida cotidiana. Es un proceso a través de los cuales los pacientes con daño cerebral trabajan junto con el profesional del servicio de la salud para remediar o aliviar los déficits cognitivos que surgen tras una afección neurológica. La rehabilitación neuropsicológica es un proceso entonces interactivo, dinámico, que incluye tanto a la persona con las limitaciones, así como al equipo terapéutico, a la familia y a los miembros de la comunidad cercana. Este proceso terapéutico posee las mismas características de intervención psicoterapéutica, dándole la importancia a ese vínculo que se establece entre paciente y terapeuta, las características del rapport y del setting que cualquier intervención psicoterapéutica tiene, y la importancia del compromiso del paciente trabajando de manera conjunta con el especialista para lograr restablecer o aliviar los déficits cognitivos que surgen como producto de la lesión cerebral. Podemos encontrar que en el estudio de las lesiones a nivel del sistema nervioso de diversas etiologías, los vamos a conocer como deterioro orgánico cerebral o DOC, y de sus consecuencias en la vida de las personas, pues han sido un tema de gran relevancia para los especialistas en las distintas áreas de las ciencias de la salud. En la actualidad, estos procesos lesivos se han definido como el síndrome o conjunto de alteraciones del comportamiento, pensamiento y o afectos que es consecuencia de una lesión total o parcial, transitoria o permanente de alguna estructura cerebral o alteraciones neuroquímicas que tienen como resultado las alteraciones de las funciones cerebrales superiores, tales como el lenguaje, la percepción visual, las praxias y el esquema corporal, etc. Los accidentes cerebrovasculares, o también conocidos como ACV o accidente vascular encefálico, AVE, son la tercera causa de mortalidad después de las enfermedades del corazón y el cáncer, y es la principal causa de incapacidad o pérdida funcional del origen neurológico. Por ello aquí todavía más la importancia, pues no solamente de la participación terciaria, sino primaria del psicólogo y la psicóloga clínica. Con especialidad en neuropsicología y de la neuropsicología en general. Los principales factores de riesgo para los accidentes cerebrovasculares se encuentran en las cardiopatías, en la diabetes mellitus, en la dislipidemia, en el tabaquismo, alcoholismo, en la hipertensión arterial. Las secuelas que podemos esperar encontrar en la mayoría son de tipo de déficit motores, como la hemiplegia, la hemiparesia, los trastornos de la marcha y la bipedestación, la espasticidad muscular y la distrofia de los miembros superiores contralaterales a la lesión. También son esperables déficits cognitivos, que van a estar muy relacionados con el territorio cerebral que está afectado por el episodio vascular. Puede incluir trastornos desde memoria, lenguaje, visoespacialidad, de la atención, de las praxias, las noxias y por supuesto del funcionamiento, funcionamiento ejecutivo. Podemos hablar de las posibilidades y las limitaciones que la neuropsicología tiene en el contexto de la salud pública. La gran mayoría de los pacientes con ACV son evaluados con un screening neuropsicológico que presentaron algún tipo de deterioro orgánico cerebral como consecuencia de esa lesión vascular. Un gran porcentaje de pacientes son atendidos por kinesiología y terapia ocupacional, presentando problemas para llevar a cabo las rutinas que proponen los especialistas, porque tienen problemas de atención, porque presentan problemas de concentración, de comprensión y deterioro en sus capacidades de planificación, control cognitivo u otras que corresponden al funcionamiento ejecutivo. Es aquí las posibilidades de intervención del neuropsicólogo
que requiere también su participación en atención a la contención del paciente recién lesionado y de la familia, que también es considerada como la segunda paciente, de psicoeducación, de evaluación de su capacidad de afrontamiento al paciente con el problema de deterioro orgánico cerebral, la confrontación de creencias irracionales que pueden estar surgiendo en los pacientes recientemente lesionados y bueno, las consecuencias psicoemocionales que son esperadas en los cuidadores directos y en todo el sistema familiar. Para poder establecer un diagnóstico y una rehabilitación focalizada, un diagnóstico eficaz y una rehabilitación focalizada y de acuerdo a la propuesta de la Escuela de Luria, pues tenemos que considerar la rehabilitación, pues obviamente en una terapia ocupacional, pero que va a necesitar de la participación coordinada de una serie de áreas corticales que aportan distintos factores, dentro de los cuales al menos se deben incluir los siguientes: el factor sinestésico, el factor cinético, el factor espacial y el factor planificador, que tiene que ver con estas funciones ejecutivas que el neuropsicólogo debe abocarse a atender. Para un adecuado sistema, o este mismo diagnóstico eficaz, pues se requiere de un adecuado sistema de diagnóstico, de una propuesta de intervención inicial más eficiente y de una implementación de un programa de rehabilitación de funciones ejecutivas que es observado regularmente, no se atiende, más se atienden las situaciones como visibles, ¿no? La motricidad, el lenguaje, pero estas funciones que son inherentes a estas dificultades exteriores, pues bueno, son dejadas a un lado. Así que entonces la intervención de la neuropsicología tiene como propósito mejorar la capacidad de los pacientes para programar la conducta y orientarla a la consecución de objetivos deseados de una forma optimizada y eficiente. Bien, pues hasta aquí sería mi intervención con este texto tan interesante sobre neuropsicología, sobre el diagnóstico y la rehabilitación y todas las vicisitudes, las consideraciones que tenemos que tener en cuenta quienes nos interesamos en la valoración neuropsicológica y la intervención en programas de rehabilitación. Agradezco mucho la gentileza de la atención y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias.